Se calcula que cada día tenemos 60.000 pensamientos. El 90% de estos son exactamente iguales al día anterior o a la semana anterior. Y respecto a nuestros actos, el 40% se han ido integrando a nuestro comportamiento. Esto según la Universidad Duke. A partir de esto nos preguntamos qué son los hábitos, cómo cambiarlos y también cómo crear unos nuevos. En el libro El poder de los hábitos, el autor nos muestra un estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aquí los investigadores decidieron estudiar los hábitos utilizando microtecnologías para colocarlas en el interior de las cabezas de las ratas y así poder ver cómo funcionaba la actividad cerebral en la creación de un hábito. Entonces lo que hicieron fue crear un laberinto en forma de T con un chocolate en uno de los extremos. Y lo que hacían era colocar al animal detrás de una compuerta, como podemos ver en la imagen. Cuando se oía un clic fuerte, un sonido, automáticamente la compuerta se elevaba y las ratas pasaban. Entonces las ratas, como podemos ver, hacían ese movimiento de ir hacia arriba, hacia abajo, y en todo ese proceso descargaban, olían, etcétera, ¿no? Y ahora generalmente las ratas se iban hacia el lado derecho del laberinto, o sea, al lado contrario del chocolate. Y después se daban cuenta que ahí no estaba el chocolate y bueno, se dirigían hacia el lado izquierdo. Hasta que finalmente lo encontraban. Aquí los investigadores se dieron cuenta de que la actividad en el cerebro de las ratas era máxima en todo el tiempo, ya que las ratas al estar descargando, oliendo, descubriendo, como no sabían todavía dónde estaba, o sea, su cerebro trabajaba al máximo. Pero al cabo de unos días o después de una semana, al estar las ratas todos los días y conocer ya el laberinto, obviamente ya conocían el camino y sabían que tenían que ir de frente y después a la izquierda, ¿no? Los investigadores descubrieron algo interesante, ya que se dieron cuenta que mientras más rápido corrían las ratas hacia el chocolate, su cerebro trabajaba menos. Y como podemos ver en la gráfica, su cerebro solamente trabajaba, digamos que al comienzo y al final. Al comienzo porque cuando escuchaban la señal sabían qué era lo que tenían que hacer y como que su cerebro activaba eso y bueno, sabían que tenían que ir de frente y a la izquierda. Y también obviamente cuando encontraban el chocolate, ya que supongo que los ratas sentían placer al comerlo como todos. A partir de esto podemos describir el hábito como un bucle de 3 pasos, en el cual el primero está la señal, ya que como vimos en el caso de las ratas es ese clic fuerte que ellas escuchan. Luego la rutina, que vendría a ser el camino que ellas siguen, ¿no? Finalmente está la recompensa, que es el chocolate. Y así, al hacerlo esto de forma seguida, su cerebro se activa automáticamente cuando escuchan la señal, luego hacen la rutina, luego la recompensa, y así sucesivamente. En este punto, creo que ahora entiendo un poco más a las personas que siempre dicen que cuando, por ejemplo, estás acostumbrado a lavarte los dientes con la mano derecha, pues lo haces con la izquierda. Y ahora entiendo de que nos dicen que hagamos eso para que nuestro cerebro trabaje más. Sí, también nosotros ser más conscientes en cada cosa que hacemos. Es importante reflexionar qué hábitos son los que tenemos, de qué señal partimos, qué ruta seguimos y finalmente cuál es la recompensa que esperamos tener, ¿no?, al hacer este hábito. Te preguntarás probablemente cómo eliminar los malos hábitos y cómo crear unos nuevos. Respecto a la primera pregunta, el autor nos dice de que un hábito no se puede eliminar, ya que al tener una señal, digamos, de manera constante o algo que lo hemos hecho durante mucho tiempo, es como que esa señal difícilmente se puede borrar y la recompensa también. Pero lo que sí se puede hacer es cambiar el hábito, es decir, si tienes un mal hábito, pues cambiarlo y hacer uno mejor o uno que te haga bien. Vamos a ver cómo cambiar los hábitos y quisiera empezar con un ejemplo o de cómo logró cambiar un centro de rehabilitación los hábitos de personas alcohólicas. Si ellos pudieran cambiar ese hábito, lo primero que hicieron fue identificar cómo funcionaba el hábito de las personas que tomaban mucho, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que la señal que ellos tenían era de que se sentían ansiosos, sentían que tenían un problema, se sentían frustrados, todo eso. Entonces cuando esas personas se sentían así, ahogadas en un vaso de agua, lo que hacían era ir a un bar, tomaban y la recompensa era de que el trago muchas veces les hacía olvidar de sus problemas o no sé, anyway. También de que el alcohol de cierta manera los consolaba o algo así. Y entonces se dieron cuenta que obviamente este hábito se repetía y se repetía. Y lo que ellos hicieron fue cambiar la rutina y no cambiar la señal y la recompensa, ¿no? Entonces cuando los pacientes o las personas que estaban en ese centro de rehabilitación
sentían esas señales de ansiedad, de que necesitaban consuelo o de que tenían muchos problemas, lo que hacían era ya no ir a un bar, sino que se juntaban todos alrededor de un círculo y ahí todas las personas que estaban sentadas obviamente escuchaban a la persona que era la que tenía toda esta señal y que necesitaba soltarlo. Y bueno, aquí se reemplazó el hecho de ir a un bar por estar en una reunión, digámoslo así, o por estar en un círculo donde las personas quieren escuchar tus problemas, y al final la recompensa era la misma, ya que la persona al contar sus problemas a los demás de cierta manera se liberaba. Así este centro de rehabilitación logró cambiar los malos hábitos de los pacientes por unos mejores. Si quieres cambiar un mal hábito que tengas, lo primero que tienes que hacer es identificar una señal. Para eso lo importante es que primero te conozcas y sepas con qué señal las acciones que vas a hacer después se activan, ¿no? Y bueno, cuál es la recompensa que esperas. Que has identificado esos dos puntos, ahora lo que toca es cambiar la rutina para que te haga sentir mejor y que te haga sentir bien. La pregunta cómo crear nuevos hábitos, a partir de lo que ya hemos visto, es obviamente crear una señal, después crear una rutina y finalmente una recompensa. Quisiera contar mi experiencia con el yoga, ya que digamos que yo he creado una señal inconscientemente sin saber que estaba creando una señal. Pienso, la esterilla que tenía de yoga estaba en un lugar no sé, muy escondido de mi casa. Entonces no lo veía todos los días. Hasta que, como empezó la cuarentena, dije, sí, quiero hacer yoga. Y mi objetivo para hacer yoga al comienzo fue ese, ¿no? De que quería hacer algo nuevo. Y también de que había escuchado de que el yoga ayudaba mucho a la respiración. O sea, no es como hacer ejercicios, hacer solamente ejercicios, sino que es también controlar la respiración y todo eso. Entonces quería experimentar eso y ya pues. Así que, como les dije, inconscientemente creé una señal. Luego, para el caso de la rutina, me guiaba de videos de YouTube, bueno, como hasta ahora. Después de crear mi rutina de pasos, la recompensa era, no sé, sentir satisfacción. O yo misma me sentía de que, no sé, había de repente liberado mucho estrés, etc. Es que quieren crear un hábito. Es primero crearse una señal, ya sea una alarma, sean zapatillas, o sea, lo que sea que les haga recordar que tienen que hacer algo. Pero si pones tus zapatillas en la mañana y las ves y están ahí, ya sabes que tienes que correr o no sé, lo que te hayas propuesto hacer, ¿no? Y la recompensa de haber liberado endorfinas, etc. Es la manera en la que nosotros podemos crear hábitos. Que también algo importante es crear hábitos siendo conscientes de lo que hacemos, no como la rata hacer algo, digamos, todos los días lo mismo, porque al final nos damos cuenta que nuestro cerebro trabaja menos. Y también quisiera mencionar otra vez al yoga, ya que los ejercicios que vas haciendo no son iguales los del comienzo que los que vas haciendo unas semanas después, ya que tu cuerpo, al ser más flexible, o sea, como que puedes hacer otros ejercicios un poco más complicados. Y tú misma te das cuenta, ¿no? Que lo que antes no podías hacer, ahora lo haces. Y eso también es lo chévere. Y también lo que quería aclarar era de que sé que muchos de nosotros vamos a implementar muchos hábitos a la vez. Es decir, no sé, ya queremos, no sé, correr, hacer yoga, hacer todo. Pero creo que lo principal es centrarnos en un hábito. Y una vez que ya hemos implementado este hábito y ya que lo hacemos de forma diaria sin perder el ritmo, entonces de ahí recién podemos implementar otro. Y así sucesivamente hasta lograr tener buenos hábitos, ¿no? Les haya servido este video. La verdad es que me demoré un poco explicándolo porque me pareció que toda la información que había encontrado en ese libro, o sea, era útil. Estamos en cuarentena, creo que sería chévere de que tal vez apliquemos o hagamos cosas que antes no hacíamos. Y bueno, creo que una de esas es crear un hábito.